Good morning, everyone. It's my pleasure to welcome you to this webinar on increased resilience in the face of COVID-19, the RCT result from the graduation program in Honduras. This webinar is organized by Social Protection and for Employment Community, along with socialprotection.org and Fundación Capital. SPEC, the Social Protection for Employment Community, is an online community on linking social protection to employment, which operates within the socialprotection.org platform. You're welcome to join this community. Buenos días y bienvenidos a todos a este encuentro sobre cómo se puede aumentar la resiliencia a través de lo que estamos pasando como la pandemia de COVID-19 y mirar este programa de la creación de emprendimiento Una Vida Mejor en Honduras. Este es el programa del gobierno de Honduras y vamos a escuchar la manera como se hace la evaluación y a través de lo que ese programa ha realizado en el país de Honduras. Lo interesante son los resultados, dando que hemos sufrido de la crisis por la pandemia y lo que hemos recogido después de un año de lo que está pasando en el país. Y lo que vamos a escuchar es que los resultados fueron fuertes y lo que nosotros hemos entendido es que la inclusión económica en lo que está pasando en el mundo, especialmente con las personas en este país, sería muy importante responder en el campo económico de los efectos. Y hoy vamos a mirar lo que está pasando y hacer la manera de mirar cómo se puede tener la resiliencia en este país, en este caso, la vida de lo que está pasando y especialmente en el campo de la economía. Y lo que vamos a mirar son lo que está pasando en las familias y también en los lugares. Con nosotros hoy tenemos Jorge Maldonado, que es el profesor de protección y economía social. También trabaja con el banco. Hoy tenemos el señor Jorge Maldonado, que es el profesor del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia. Y también es uno de los asesores de los estados de la economía y desarrollo en América Latina y participará en esta nómina. También tenemos a Carolina de Miranda, que es directora de líder del departamento de Carolina es la directora de la sociedad de una fundación capital en el departamento de la vida social y hogares y la promoción del hogar en el país de Colombia y está trabajando en América Latina y en Colombia, México, Paraguay y otros países centroamericanos. Y también tendremos Luis Tejerina, que es especialista de la protección social en el campo de salud y desarrollo, y trabaja también con el Banco Interamericano de Desarrollo y ha trabajado en el campo de social y en la manera como se hace la tecnología, y tiene la maestría en economía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y es uno de los que trabaja en la estrategia digital en Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina y Paraguay. Bienvenidos a todos y estamos muy felices de estar con nosotros. Y hoy no tendremos la participación de la ministra Soria, pero tendremos otros de los panelistas que vamos a participar en este encuentro y tendremos que intentar mirar la manera como el gobierno de Honduras está participando y respondiendo
a los desafíos que ha causado por la pandemia. Y tendremos la presentación de Jorge, que va a compartir su presentación, de acuerdo mirará de los resultados, y me gustaría preguntar a todos los que están participando en este encuentro que se siente cómodo a preguntar cualquiera de los participantes, los que van a presentar en este encuentro, para que yo pueda ver estas preguntas y organizar para que al final tendremos las respuestas. Le pido al señor Jorge para que comparte con nosotros los resultados. Muchas gracias. Gracias y buenos días a todos. Les saludo desde Honduras. Yo soy señor Jorge Madaramo y soy profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Y hoy estamos mirando cómo podemos hacer que la vida sea mejor. Y este campo de investigación se mira cómo la pobreza ha afectado a mucha gente de Honduras. Y esta investigación ha participado diferentes personas y para que mira cómo la manera de intervenir a responder a estos problemas y tener un programa de graduación acá en Honduras, y de la manera que el gobierno puede participar y apoyar en el emprendimiento de las personas. Y acá tendremos una plataforma de evaluación y la graduación del programa en América Latina. Cuando yo presento lo que está pasando en diferentes países, por ejemplo, acá tenemos 5, Honduras, Colombia, México y otros. Y creo que me interesa mucho hacer una evaluación de lo que está pasando en Honduras, de los diferentes campos. Por ejemplo, en el departamento de Japón, Lempira y El Paraíso. Y la manera como los hogares han afectado por la pobreza. Y mirar cómo el gobierno, a través de la Secretario de Salud, la integración social del país, se puede apoyar a las personas para que mejoren su vida. Y mirar también cómo el Banco Interamericano de Desarrollo también puede participar en este campo para mejorar la vida. Y lo que vamos a hacer es random control trial, y para mirar cómo el emprendimiento de una vida mejor se puede ser realizado. Y de esta manera hicimos una participación de 841 hogares, el cual tenía como 958 de las personas que no fueron participantes como grupo de control. De acuerdo en esto, los 793 hogares fueron graduados y los que no fueron participantes fueron 801. Y al final llegamos a tener como 755 hogares, de cuales los que no fueron no participantes en la encuesta que hicimos son 739. Y los que ya fueron como participantes migratorios fueron 100. Y la información de todo lo que que sucedió, porque involucraron también a los jóvenes, fueron como 20 participantes jóvenes, de cual
30 no fueron participantes, por eso fueron de los grupos creados, y que incluye los grupos de las personas trabajando juntos. Como en general, lo que tenemos acá son las casas o hogares de cual participaron, de cual 5 personas que fueron los niños como de 2 años, y las personas de cual fueron las personas cabezas de los hogares son de mayor de 42 años, fueron los 4.5 de los niños que participan en la escuela. Dado que esa perspectiva de graduación, tenemos que mirar diferentes dimensiones de cuáles estas familias se pueden participar, por ejemplo, en el campo de bienes o las propiedades, los ingresos, los servicios financieros y el bienestar de las personas, las actividades productivas, la consumo y la seguridad Entonces, para incrementar los problemas que tenemos, los hogares también tenemos que incrementar y muchos de estos incrementos son de parte de los negocios, inventario de negocios, de esas cosas de restaurantes, los inventorios de ganados y las actividades diversificadas. Porque eso también es muy importante, porque esos inventorios son muy importantes para ser capaces de adaptarse en cuanto a la pandemia. También esas actividades son importantes también porque son roles claves. Y eso también hace mejor en cuanto a los compras de los poderes. En cuanto a los ingresos, tenemos que incrementar esas actividades de servicios como de los restaurantes y también evaluar los efectos después de la cuarentena. Y también mirar los costos después de la pandemia, antes y después, y cómo saber cómo podemos controlar esos hogares y cómo mantener también esos hogares. Y desde el análisis cualitativo, tenemos que saber cómo podemos tener esos bienes desde los servicios financieros. Son muy interesantes también del lugar de lempiras, porque hubo un incremento desde 500 a 1000, y eso fue sobre los ahorros de esas personas. Y también hubo una probabilidad de los créditos, de hecho, de las becas de SHAC. Entonces hubo un decremento de las probabilidades de esos créditos de becas. Y entonces desde esos análisis tuvimos unos ahorros desde la consumo durante la cuarentena, en el cual el bienestar habíamos tenido como unas expectativas y cómo saber cómo incrementar esos ahorros. Y también teniendo una manera consistente y concreta para identificar esos pasos que se pueden emplear. Entonces tuvimos como una manera de consolidar y tener como la confianza personal. Entonces todo eso
habíamos visto eso con el gobierno, o tener como una media hora para decir a esas personas que participan en el trabajo, y eso también incrementa el trabajo como de $18 para el control. En cuanto el consumo también, habíamos visto que hubo un incremento de consumo en los hogares. Y eso fue como un decremento también de 11%. Y eso también el uso del uso del crédito en cuanto al pago de esos consumos también. Entonces, tuvimos también una manera de mirar la consumo y cómo mejorarlo para el futuro. En cuanto a la seguridad de las comidas también, eso también nos pide mirar la seguridad de las comidas y cómo moderar y mejorar la seguridad de comidas. Y también mejorar e incrementar la salud también para la comida también. Eso también incrementó también el consumo de las comidas. Y en cuanto desde el análisis cualitativo, no solamente estamos interesados en cuanto a la cualidad o la cantidad. Entonces hubo también la cuestión de la pobreza. En cuanto a esos hogares, para el Honduras, tuvimos como una manera de mirar la pobreza como para la gente, pero también mirando la pobreza en esa incrementación, eso fue como incremento también. Al comienzo de todo esto, habíamos mencionado que hubo un estudio de los signos en cuanto tuvimos diferentes actividades y las observaciones también que tuvimos. Y uno de los contenidos que habíamos dicho, en cuanto al caso de Honduras, los recursos no hubieron disponibles y para ser capaces de reducir el consumo. Entonces tuvimos dos observaciones. Uno, lo que corresponde primero de los estudios presentados para los afiliados y también el correspondiente a lo que la situación de Honduras. Y el Blue Band también nos presentó que el bienestar se considera, los recursos son muy importantes para enfrentar tales situaciones. Entonces, el valor no fue tan importante así. Entonces, en cuanto al total, tuvimos como una muestra de los contactos que también que tuvimos como hacer una negociación también para combatir, para las actividades productivas, para enfrentar los problemas enfrentados y tener como unas posibilidades altas para eliminar la pobreza. Entonces, aquí es como decir los recursos, como mantener y cómo fueron disponibles para mirar la situación del COVID y cómo fuera la respuesta
para toda la gente de Honduras en todo el país. Porque entonces teníamos como los efectos positivos para, por ejemplo, para los bienes y la reducción también junto con la seguridad de la alimentación también. Número 2, tuvimos unos cambios positivos y con esas expectativas y aspiraciones para la producción consolidada, para mirar cómo podemos salir de la pobreza a través de las actividades del gobierno. Una cosa para considerar aquí es importante que tenemos 3 como consideraciones. Las actividades de servicios y no solamente mirar o solamente la cuestión de la agricultura. Entonces, esa es una parte de un análisis que tenía beneficios, pero entonces ahora estamos resumiendo o estamos asumiendo como mientras tanto que estamos observando también y como después de 24 meses, ¿cómo sería la situación? Para mirar cómo podemos resolver esos problemas a los hogares. Entonces, ese programa sería un programa positivo y entonces podemos tener un discurso sobre eso. Entonces, finalmente, es un programa que nos da diferentes miradas y eso nos da la capacidad de adaptarse, como la resiliencia, como para mejorar la vida. Y tener como también algunas recomendaciones en cuanto a esas actividades en el futuro y cómo tener como los momentos de trabajo y los momentos o el tiempo para las actividades. Entonces, porque ahora puede estar diciendo esto y finalmente quisiera como anotar algunas consideraciones y en cuanto a ese análisis y tuvimos como 3 actividades. 1, como entrenamiento de los participantes con el gobierno y tener como algunos planes, contingencias y también considerar en cuanto a los diseños de programas, incluyendo algunos esquemas para poder como cubrir la situación en Honduras. Entonces, eso nos hace incrementar en cuanto a mi mirada en la situación. Muchas gracias por la escucha y la presentación también. Muchas gracias, Jorge, por esos resultados muy bonitos. Y ya estamos recibiendo las preguntas en el chat box. Y les pido que siga presentando sus preguntas. Y me gustaría mencionar a Tatiana, Juan y Paola por las preguntas. Y para empezar, me gustaría preguntar al señor Ruiz, quien está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos diga por qué el banco decidió de hacer inversión en este programa en Honduras. Y de la manera como... Muchas gracias. Con el tiempo que estuvimos teniendo ese programa, yo estuve viviendo en Honduras y siguiendo adelante con mi compromiso de trabajar con el Estado, de acuerdo al gobierno tenía como compromiso para mejorar la vida de
las personas, porque nosotros ya estuvimos trabajando con el Estado por muchos años y en este tiempo, ahora con la ministra, la señora Zoila, nos pidió de la manera como podemos responder en este caso en el tema de la educación y de qué manera podemos hacer para mejorar la vida de las personas. Hay de una manera de cual nosotros podemos apoyar y ayudar. Y cuando estuvimos teniendo estos discursos en diferentes campos, apareció para nosotros que tenemos una opción para trabajar, de cual llegamos con un programa después de mirar los resultados en el campo que nosotros podemos trabajar en Honduras en el emprendimiento de la vida de las personas. Y la señora ministra fue muy agradecida con nosotros por el concepto de mirar cómo podemos mejorar la vida. Y hicimos una evaluación. Y les digo que no fue fácil para nosotros desde el principio, porque hay mucha gente que no pensaba que nosotros podemos lograr, pero para nosotros ya tomamos eso como un compromiso y fuimos con una esperanza y estuvimos muy confidentes que eso podemos realizar y lograr tener los resultados positivos. Y nosotros trabajando en este programa y estuvimos pensando que como estamos trabajando juntos en una colaboración con el Estado, es como una manera de cual cada país y las diferentes organizaciones pueden colaborar con el Estado y mirar cómo se pueda cambiar la situación social y la vida de las personas para que sea un resultado real y unos resultados concretos. Muchas gracias, Luis. Y escuchando de lo que usted está diciendo y por qué el Estado decidió de participar con esta programa, me gusta preguntar a Carolina que nos diga cómo ustedes han trabajado con el Estado y de qué manera ustedes están realizando sus actividades. Nosotros en nuestra fundación creemos que a través de trabajar con los estados podemos realizar concretas actividades y eso no sea como un programa sostenible y colaborando especialmente con el Estado en la manera de implementación de nuestras actividades. Creo que el gobierno de Honduras ha sido muy amable y también muy dispuesto a trabajar con diferentes organizaciones. Y creo que eso es una disponibilidad. Y creo que nosotros, como ya estamos trabajando con diferentes gobiernos y estados, por ejemplo, Honduras, Ecuador, Colombia y otros, creo que una de las perspectivas de estas alianzas entre la participación privada y organizaciones internacionales, de cual el Banco Interamericano del Desarrollo también participa en estos programas, creo que el impacto que tenemos con las personas puede ser, para que estos programas sean mejorados en el futuro. Muchas gracias Carolina, y me gustaría preguntar, señor Jorge, diferentes preguntas y a través de lo que hemos escuchado de Titiana, me gustaría saber cuál ser la diferencia entre estos diferentes resultados a través de las evaluaciones que ustedes han realizado en Honduras. ¿De qué manera usted puede demostrar para nosotros? ¿De qué manera usted puede explicar para nosotros qué pasa en el panel que realiza las evaluaciones? La pregunta para Jorge y los demás que posiblemente
quieren participar y comentar. Muchas gracias. Creo que la diferencia es de lo que yo he presentado acá, es que la participación y la manera como los participantes toman eso como compromiso y se mira de la manera como se afecta el ambiente, las provisiones de los bienes y con esos bienes y servicios, y creemos con eso se puede mirar cómo se puede tener resultados positivos y la manera como se puede ser productivas también con los participantes en estos grupos. Por eso, para nosotros, el trabajo del grupo, la participación del grupo fue muy importante. Y estuvimos con prejuicios de cual que siempre pensamos para mejorar la vida de una comunidad, tenemos que cambiar la manera de la producción en el campo de agricultura. Pero tenemos que mirar también a otros campos como la economía y otras actividades económicas también, de cual la comunidad realiza diariamente. Y porque ellos también, estas actividades también son importantes en la vida de la gente. Y porque esas actividades afectan los hogares y las familias. Y eso creo que es un campo muy importante del cual tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, porque me parece que es una respuesta bien interesante, pero Carolina, creo que tienes una mirada también hacia esto. No, solamente quisiera decir que lo tengo, porque cuando estuvimos presentando la situación, tuvimos esas notas de página y como mirando lo anterior, porque tuvimos también algunos casos para escoger. Entonces yo recuerdo mucho de estas secciones que tuvimos y bueno, yo estoy de acuerdo con esto y también tengo que tenerlo en cuenta que la gente local fueron muy apoyadas, apoyaron mucho el sistema y los proyectos también. Y eso también nos dio la oportunidad de saber y conocer cómo hacerlo a cabo. Entonces, un comentario rápido así y dando la libertad como de dar como la manera diferente de mirar eso, porque tuvimos como actividades particulares y porque eso nos da como, por ejemplo, dando por una agencia de gobierno y diferentes actividades también. Yo creo que la primera vez fue muy productivo y muchos de esos hogares también fueron muy disponibles para el apoyo. Entonces, como dar una reflexión anterior, entonces quisiera como hablar un poco de esos programas de graduación. Entonces, estuvimos como llevados, porque el tiempo también vuela y nos debemos de estar atentos en cuanto a la presentación también. Y para saber cómo la gente hubieron capaces de invertir en cuanto a eso. Y cuáles son los módulos que pudieron como sostener la vivencia y esas actividades productivas. Entonces, me parece que eso fue un ejemplo bien importante y cómo podemos enfrentar. Entonces, me parece que eso es un comentario personal, porque ¿por qué es tan importante de tener cómo sostener o sobrevivir? Entonces, una de las cosas que viene aquí en el chat con Tatiana, Jorge, tú hablaste de cuando el contexto de Honduras. Entonces, ¿cuáles son los programas
que implica también la inmigración. Entonces, si tú puedes comentar sobre la inmigración, también se puede ser mejor. Entonces, me parece que es un punto muy importante. Durante la implementación de esos proyectos, hubo gente inmigrando también, partir de un lugar a otro, muchos a Estados Unidos, porque la gente, tuvimos como una cosa para migrar de Honduras para las condiciones. En cuando el análisis cualitativo, observamos que es muy bien o es ok que la gente tiene que emigrar, teniendo en cuenta los procesos también que establece el gobierno. Tenemos también incrementar el acceso del estudio, porque también tenemos los proyectos productivos para integrar. Entonces ellos como terminaron como si teniendo quejas de cuando la producción, porque no pudieron como darse de cuenta la producción y cómo mantener o cómo manejar la producción. Porque eso fue una manera perfecta para mirar cómo acciona el gobierno en cuanto a la producción y tener como un progreso en cuanto a la producción. Entonces fue una manera muy bien vista y de hecho eso hace parte de una de las preguntas que se hizo muy importante, y cómo fue la gente que quiso hacer la producción en diferentes grupos. Porque entonces la gente fue muy feliz en Honduras en cuanto a la producción, aunque sea que tienen que migrar. Entonces, el programa también pudo darse cuenta que tenemos diferentes miradas en interpaíses. Entonces voy a tener como una pregunta desde el chat de Carolina sobre el chat. Entonces ella está preguntando desde empoderamiento y cómo tener los resultados de empoderar en cuanto a relación con la situación, y cómo lo vieron ustedes y cuál sería la implementación que puede explicar los discursos de gobierno. Yo creo que hemos estado trabajando sobre esto también, y para mirar cómo sería la mirada o el enfrenamiento. Y yo creo que ese approach que hemos tenido ha sido como empoderamiento económico para la gente, y de hecho el gobierno ha sido muy cambiante en cuanto a apoyar, porque hemos tenido como bastantes barreras que nos ha dejado no soportar las actividades. Y también la gente en sí mismo han sido capaces de responder y adaptarse también. Y la habilidad también de cómo tener como esas barreras entre comunidades. Porque las mujeres son capaces de comenzar o iniciar un proyecto, o en cuanto a la violencia de género, porque las mujeres son capaces de comenzar esos proyectos que siempre nos lleva a los derechos de las mujeres. Un punto de los que fue muy clave
y fue el contenido del gobierno para el país. Entonces no tuvieron como unas sesiones específicas o unas visitas al hogar. Entonces las mujeres fueron capaces de organizarse en grupos para tener unas maneras alternativas para hablar con los clientes, entonces para sacar algo de sus negocios. Porque entonces me parece que el gobierno quiso también o gustó mucho esos enfrentamientos de los grupos para promover también esos empoderamientos. Entonces yo subrayaría esos diseños de problemas. Entonces, como tú no sabes los resultados que se ha dado, entonces me parece a mí que unos puntos muy fundamentales fueron que, porque los diseños de los diseños en términos de cuando entrenamiento, los recursos, la disponibilidad y en los pasos también. Me pareció importante. Muchas gracias. Luis, ¿quisieras también tú comentar sobre eso en cuanto a entrenamiento y por qué piensas que la cuestión de género vino aquí? ¿Y será que tienes unos comentarios sobre esto, Jorge? Entonces, quisiera también solamente mencionar algunas. Trabajando junto con las comunidades es muy interesante. Entonces, como estuvimos trabajando al mismo tiempo, pero entonces trabajar con las comunidades fue muy básico. Y en las enseñanzas, con los hogares, con la salud, el género. Entonces, trabajar con las comunidades enseñando todo esto fue interesante. Yo creo que en los talleres que estuvimos fueron bien entendidos. Entonces, trabajar con las comunidades fue interesante y eso pudo cambiar la participación también de la gente. Entonces, como esas intervenciones que tuvimos al tiempo, en este momento en Honduras también se ve como parecidas. Muchas gracias. Y Jorge, quisieras también comentar, quisiera también traer la pregunta sobre cuál sería otros segmentos que se puede ampliar. ¿Será que tenemos como otra manera de enfrentar esa situación como por ejemplo con el gobierno, con esas personas que dan mi edad de edad? ¿Y será que ese tipo de enfrentar esa situación, será que trabajar con las mujeres en los campos, será que son las maneras que son evidentes o mejores para enfrentar la situación? Entonces quisiera como subrayar o quise como hablar de esas análisis que tuvimos para entender el género. Y tenemos unos recursos y también el análisis también nos subraya también la diferencia que existe. Y también respondiendo a esa pregunta en la situación Honduras, hay un hecho que los hogares que son líderes cabezadas de las mujeres, entonces son un poquito más diferentes de los hogares que se lideran por los hombres. Porque esos hogares también son un poquito más liberal y en cuanto a lo económico,
Entonces tienen que tener cómo sobrevivir en su parte. Y esas mujeres también lo podemos como llamar la sobrevivencia en sí. En cuanto a la cultura, maneras formales, porque ellos no pueden trabajar y para la casa todo el tiempo, cuidando los niños. Aunque sea el gobierno está un poquito más interesado en eso, pueden como provenir o dar más para esos hogares. Pero entonces esas diferencias son muy importantes para notar. Porque yo creo que eso también es muy importante anotar que ese problema en cuanto a las mujeres son muy claves también. Es muy importante también para el análisis. Entonces tenemos como tomar un momento para reflexionar sobre esas preguntas, para dar como unos trenos de qué tipos de preguntas podemos tener y cómo será que esos hechos son económicos. Porque tenemos algunas preguntas básicas y mucho más tenemos unas preguntas sobre la economía y los dinámicos que se emplea también para enfrentar. Entonces, si tú estás de acuerdo, vamos a tener como unas preguntas técnicas en cuanto a la pobreza, porque me parece que algunas han sido respondidas y tenemos que tener cuenta que todas las participaciones tienen que estar, porque tenemos muchas preguntas, porque me parece que hay una persona que está preguntando sobre análisis de cómo el programa se implementa y no sé si tú estás disponible para responder a esto. Entonces, ¿tú qué piensas en cuanto a la economía, en cuanto a implementar esos proyectos? Porque tenemos también algunas preguntas alrededor de eso. Jorge, entonces, en cuanto al costo del programa, ¿puedes también hablar sobre esto un poco, sí? ¿Sí te parece? Sí, con el análisis de cual nosotros realizamos, lo que yo puedo decir que tenemos que mirar los bienes en ese momento y tenemos que aumentar los ahorros y también estamos mirando de la manera como llega la manera de los ingresos y después de ir también los consumos. Y con eso podemos decir cuánto ya tiene antes de realizar este programa y mirar son los beneficios de cuál ellos han ganado. Y decimos eso después de los 24 meses, de cual podemos pagar por el costo de implementación y mirando cómo podemos tener o cómo el programa puede tener una mirada larga a la vida de esas personas, de la manera como el cambio social, el cambio de la vida para que sea mejor, de qué manera se puede ser realizado eso. Y yo puedo recomendar que este tipo de programas puede ser importantes y beneficios para las comunidades y mirando el costo de realizar todo este programa, del cual nosotros desde acá podemos tener los resultados. No sé, creo que usted puede hablar de las transferencias. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? El dinero que fue
realizado las transacciones en todo este programa? Por favor, si puedes compartir con nosotros. Sí, la implementación del programa fue como $900 y las transferencias fue como $350 por los 4. Y creo que todo eso fue como $1,500 en la realización. Luis, no sé si tú sabes bien acerca de eso. Sí. La transferencia fue para una vida mejor. En dando el cuánto es como $20 al mes. Y eso ha sido uno de los campos de cual nosotros estamos discutiendo en el campo, porque lo que está pasando en América Latina es que a veces tiene programas que realizan mucho dinero, de cual se muestra cómo hay la fluctuación del dinero en el país, por el caso de la economía en el país, en muchos países en esta América Latina. Si podemos mirar a lo económico, ese programa ha sido, y cuando se escucha de las proyecciones que uno ha tenido, no sé de qué manera se puede decir del costo de todo eso. No sé cuál sería su preinterpretación en su campo, de qué manera usted puede decir acerca de esto. Creo que la data está y señor Jorge ha compartido con nosotros el data. Y la respuesta, creo que sí, para mí sí. El discurso acerca de esto sería acerca de la extensión del programa, para decir que algo ha sido beneficio, cuáles son los citados de yo recibirán en ese periodo. Creo que eso sería el dato valioso para nosotros cuando estaremos hablando del presupuesto. Creo que las intervenciones han sido muy caros y en muchos casos han sido diferentes maneras de mirar eso y hay diferentes evidencias para mostrar. Creo que el discurso debería ser a través de los análisis que han realizado. Creo que la gente ha sido siempre preguntando la participación del Estado. Nosotros tenemos un proyecto del cual apoyamos y participando junto con el gobierno para expandir los proyectos. Y estos programas son costosos. Y como lo que ha pasado con una vida mejor, hay la evidencia. Pero con esto de la buena vida mejor, está claro para nosotros que ya tenemos resultados positivos, de cual nosotros hemos trabajado mucho en hacer una énfasis en la comunicación, de cual diferentes personas participan descubriendo y dando diferentes informaciones, de cual eso nosotros nos ayudaría a tener los datos que muestra que este programa tiene efecto a la vida, un efecto positivo a la vida de las personas. Y con eso creo que podemos decir, sí, el programa está trabajando. Por eso creo que una buena vida mejor es una evidencia concreta de lo que está pasando.
Muchas gracias, Luis. Carolina, no sé si usted puede compartir con nosotros su experiencia, porque has trabajado en esa región. No sé, ¿de qué manera ese programa puede ser sostenible? Y porque creo que usted ha participado y también apoyado diferentes programas. Creo que hay diferentes maneras de mirar acerca de la sostenibilidad y la economía de sus programas. Sí, para nosotros es que este programa ha sido muy costoso, pero generalmente podemos decir que sí son productivos a la vida de las personas. Creo que una de las preguntas que tenemos que hacer entre nosotros es que tenemos que mirar de la manera podemos hacer las inversiones, porque algunos estudios muestran que tenemos que hacer, que ir más allá para que mejorar la vida de las personas, de cual no podemos decir que solamente los participantes, los grupos reciben beneficio inmediatamente, sino que tenemos que mirar también otras personas que reciben beneficios a través de estos programas, a través de la implementación. Y mirando, por ejemplo, el campo de la pandemia de COVID, podemos mirar cuáles son los resultados del grupo que no recibieron o que no participaron en el programa de graduación. ¿Cuáles son los recursos que estos hogares han tenido? ¿Cuáles son los desafíos que ellos confrontan diariamente? Para que podamos decir de qué manera este programa puede ser unos resultados de una vida larga. Y con eso creo que podemos hacer una buena análisis. Creo que hay muchos beneficios que nosotros podemos decir acerca de estos programas, pero tenemos que comprender bien si podemos los resultados de vida larga. Creo que los impactos son, especialmente en el campo de salud, son concretos, de cual podemos decir que el sistema de salud, especialmente para los niños que sufren de la inseguridad de alimentación, de cual creo que nosotros en diferentes países ya no estuvimos trabajando en este campo, pero ahora podemos decir que estos niños ya reciben los beneficios. Muchas gracias. Creo que ustedes han decidido que el costo de inacción ha sido realmente importante, porque se muestra como el país o estos programas reciben mucha ayuda, pero el costo en este discurso ha sido como mucho acerca de esto. Y creo que nosotros tenemos que mirar, o la pregunta que yo tengo para usted, Carolina, es que si nosotros podemos mirar de una manera concreta, no sé de qué manera nosotros podemos tener un programa después de la pandemia para que responda a otros desafíos o pandemias que sucederán en el futuro, porque ya no sabemos. Y no sé de qué manera usted puede decir cuántas personas siguieron trabajando durante la pandemia y si hay otra manera de adoptar a la vida. No sé si Carolina puedes hablar acerca de eso. Entonces la presentación termina antes, porque entonces en este momento tenemos unas maneras de adaptarse también, porque me parece que una de esas, una cuestión muy bien complicada fue la cuestión del lockdown, digamos así, porque eso no hubo la manera como comunicarse cara a cara, porque entonces tenemos que evaluar esas situaciones también, y eso ha pasado como de muchos años.
hasta ahora. Entonces, como hemos tenido como herramientas técnicas para poder como transferir estos, unas estrategias de WhatsApp, y entonces eso hace fácil la graduación también. Entonces, durante la pandemia, la gente fueron capaces de participar también, porque me parece que es solamente sobre los participantes. Tuvimos unos entrenamientos para prevenir algunas adaptaciones también. Y las restricciones fueron algunas veces bajadas, porque lo que habíamos dicho que fueron algunas veces normal, para no tener cara a cara, una manera de hablar cara a cara, porque entonces en esta manera pudimos hacer unos programas que la gente necesita como para estar fuera de sus casas durante 1, 2, 3 años, pero entonces durante la pandemia pues también pudimos como retornar un poquito esos entrenamientos, ¿sí? Entonces, genial. Luis, también quisieras tú también comentar sobre esto y cómo pudieron trabajar con el ICT y cómo pudieron sobrevivir durante la pandemia de COVID y cómo ha sido acelerado, ¿sí? Entonces, eso me parece que un tema para un día total. Pero en cuanto a nosotros, el COVID nos ha dado como un empuje para poder cómo adaptarse en cuanto al medicamento, para dar también los servicios de salud. Entonces, otro fue, y esos programas también, porque me parece que en cuanto a los pagos, me parece eso fue uno de los que fue uno de los pactos bien concretos en cuanto a la implementación. Entonces, cuando el bono vida mejor, me parece que fue una cosa que habíamos esperando por muchos años, y hemos llegado a implementarlo. Sin embargo, entonces si la pandemia te empuja a una situación, entonces eso quiere decir que eso tiene que tener los recursos humanos disponibles para sobrevivir, porque es una empuja o un empuje, que porque son muchas cosas que sucedieron para ser capaces de implementar algunas políticas sociales, porque entonces me parece que es una cosa que el COVID nos enseñó también, porque no habíamos tenido en cuenta la cuestión de la pandemia. Entonces, muchas gracias, obviamente. Quisiera como mirar algunas preguntas en cuanto a las políticas, en cuanto a Honduras, y como el trabajo con el gobierno. Porque alguna persona había dejado la plataforma, pero entonces quisiera como tener la pregunta a ti. Entonces, ¿cuáles serían los aprendizajes que han tenido desde la implementación de esos programas a través del gobierno, y cuál sería su mirada de cuáles serían los factores que pudieron trabajar o servir? Entonces, podemos comentar sobre eso y para tener también la segunda parte de la pregunta. Bien, yo quisiera decir como una manera general de Honduras y como para trabajar con el gobierno. Eso para mí, eso fue un desafío, porque tuvimos diferentes actores con el nivel central
porque también tenemos diferentes jugadores, así, digamos así, para el programa ser un éxito. Porque las cosas siempre pueden cambiar a mitad, porque tenemos cuestiones de elecciones, las maneras de naturaleza, oficinas en el gobierno, el cambio de supuesto, porque entonces hasta en este momento tenemos como manera de ajustar y inventar los impactos de la pandemia, porque me parece que es una cuestión que nosotros podemos decir que podemos tener como momentos instables y por supuesto no pudiera ser tan fácil trabajar con el gobierno porque tenemos algunas 1,000 participantes, porque el punto sería, ¿qué sería la licencia para poder fortalecer esos programas? Porque no solamente estar en la implementación solamente, pero entonces también mirar la protección a través del gobierno y las estrategias, identificando también el gobierno de Honduras para una vida mejor. Entonces tenían diferentes componentes que pueden como tener como la comida, las alimentaciones, para los ingresos. Entonces, ahí hubo diferentes desafíos también, aunque no es tan importante considerar esos componentes. Pero entonces, cuando tú tienes todo esto, eso es una manera para intentar trabajar con el gobierno a ver si la graduación pueden tener unos pasos para seguir. Pero entonces es muy importante es tener en cuenta los impactos de parte del gobierno. Entonces tenemos que tener la manera como para participar. Entonces eso se puede hacer solamente a través del gobierno, porque entonces me parece que eso fue una cosa mejor. Entonces hemos tenido como manera, hubo un punto que mencionaste, y cómo sería la influencia actual por el gobierno y cómo sería como evidente aquí y cómo sería, cuánto han sido capaces de interactuar con el gobierno en cuanto a hacer las políticas. Entonces me parece que es un punto importante, porque entonces ahora como estoy en Honduras, nosotros organizamos algunos encuentros con el gobierno y hemos tenido diferentes comunicaciones en cuanto a la capital de las fundaciones, y entonces hemos tenido diferentes discursos de cómo tener los recursos y cómo ser efectivos en cuanto a esos programas, como había dicho Luis, o nuevas herramientas para emplear, para realizar esos proyectos. Y son muy positivas esas miradas que hemos tenido. Y para poder ser capaces de negociar con el gobierno, esos bancos multinacionales, entonces para ser capaces de movernos adelante, ¿sí? Porque al mitad
son muy positivos en cuanto a mirar esas situaciones o esas miradas que estamos empleando para seguir. Entonces yo creo que eso es un importante que podemos decir que la academia puede tomar decisiones políticas para contribuir el seguir adelante, para resolver los problemas que siempre nos enfrentamos en Honduras. Ahora, Luis, antes de salir, entonces la última pregunta sería ¿será que puedes comentar sobre ese punto? ¿Y cómo serían los evidentes en cuanto a mejorar ese programa? ¿Cuáles serían los puntos evidentes? Ahora, entonces eso puede ser lo que nosotros hacemos aquí. Para nosotros, entonces somos muy innovativos en cuanto, entonces la manera de innovaciones también, para poder gastar y planificar. Entonces nosotros tenemos como mostrar las evidencias y también los resultados. Entonces, de la misma manera, como tenemos el bono de vida mejor, durante 20 años hemos trabajado con diferentes países para tener algunos mejores componentes y también trabajar en diferentes países. También hemos tenido las bases como programa con que hemos tenido. Entonces, para poder ver las evidencias, entonces podemos ajustar algunas maneras que siempre se tome en punta. Entonces, muchísimas gracias porque hemos tenido con eso, hemos tenido los diferentes tipos de evidencias para poder como tener empuje de ese programa. Entonces, como el capital, alguna persona está preguntando la política actual en este momento. Entonces, como tenemos como la elección que nos viene muy pronto, tenemos diferentes realidades y cuando la marcha América Latina, sería que tú piensas que tenemos como las personas de la mitad que siempre nos emplea en las elecciones. Entonces quisiera que Carolina nos comente también, pero Luis puede también comentar de la perspectiva regional. ¿Yo? Sí, como Luis ha mencionado, que estamos ya y hemos trabajado con el Estado en muchos años y meses. Y estamos trabajando con más de 100 hogares. Y creo que lo importante es esforzar el programa que estamos realizando. Por eso mi respuesta es sí. Y estamos en el camino de ampliar lo que estamos haciendo y mirando lo que estamos haciendo. Es importante para mí trabajar con el gobierno, por ejemplo, en México, lo que estamos realizando. Y las elecciones significa un cambio político del Estado y en algunos momentos posiblemente no estaremos capaces de ampliar las actividades que estamos realizando, porque creo que nosotros hay momentos que confrontamos con diferentes desafíos cuando estamos trabajando con diferentes estados por los cambios que pasan, y hay momentos que uno tiene que mirar a manera de recrear o restablecer las relaciones con nuevas personas encargadas en las oficinas. Y a veces no es fácil para demostrar la evidencia y también para ampliar
las actividades que estamos trabajando. Y después de trabajar por muchos años, a veces no es fácil, a veces no recibimos los resultados que queremos. Y Luis, no sé si usted quisiera mencionar o comentar acerca de esto, tomando la perspectiva regional. Sí, especialmente tenemos diferentes programas y creo que los programas toman mucho tiempo para que maduren. Y yo digo, como yo trabajo con el ST, y creo que este programa toma mucho tiempo. Y lo que nosotros estamos haciendo o mirando para desarrollar es mirar cómo podemos desarrollar eso por los 10 años y se asegurar que siempre tenemos la manera de desarrollar e involucrar otros actores en el base y estamos todos de acuerdo de lo que estamos haciendo. Por eso el acuerdo es muy importante, de cual involucramos a todos los participantes para que podamos mirar el camino de cual podemos realizar las actividades. Como Karina ha dicho, al final creo que cada país es diferente a otro y tiene que buscar su propio camino y mirar la dirección que quiere tomar. Estoy de acuerdo con, con la declaración que nuestro objetivo es mirar cómo podemos apoyar diferentes organizaciones y comunidades en diferentes países, pero creo que cada país tiene cada país tiene sus políticos y la manera como se desarrolla es diferente uno a otro. Y nosotros no podemos participar en la política, sino que implementar las actividades que tenemos con las comunidades. Muchas gracias y ahora me gustaría pedir a Jorge que nos diga de qué manera ese programa puede ser actualizado también en otros sectores o cómo se puede involucrar, especialmente en el campo de la violencia, porque creo que hay diferentes comunidades de cuales hay diferentes desafíos y creo que Jorge posiblemente tiene algo que comentar acerca de esto. Muchas gracias. Es muy interesante. Pero nosotros acá en Honduras hay regiones de cual se puede hablar de la inseguridad y la violencia también en diferentes sectores, pero cuando hay una oportunidad para dar a las personas una vida mejor, creo que uno tiene que crear el espacio con la comunidad y establecer una buena relación. Lo que nosotros podemos decir que nosotros no hemos tenido un rechazo de las personas han sido muy acogedoras y creo que hay diferentes estilos de trabajar con las comunidades, mirando la manera cómo se puede crear los empleos, de cual que para nosotros creemos que la violencia y la falta de trabajo tiene una relación. Pero creo que yo en este momento no tengo la evidencia concreta de cual yo puedo mostrar, pero creo que cada momento cuando estamos buscando la manera de mejorar la vida de las personas han sido muy amables con nosotros. Muchas gracias, Luis, con nosotros. Y creo que ahora puedo preguntar a Carolina. No sé, dando cuenta de el nivel de la inequalidad acá en Honduras y lo que está pasando en otros países, no sé cuál sería la respuesta para intentar mirar a esa brecha de la desigualdad social. ¿De qué manera este programa
puede apoyar a la comunidad en el tema de la desigualdad social. Gracias. Lo que yo creo que Jorge dando un buen ejemplo de la inmigración. Creo que las personas no emigran, pero creo que sí tiene una percepción que en sus campos, en sus zonas hay oportunidades. Creo que esa persona no va a salir a otros lugares. Pero creo que sí se crezca en lugares donde los necesidades básicos no llegan y hay la violencia y mucha pobreza. Creo que esas personas tienen que salir para buscar una mejor vida en otros lugares, para que ellos puedan realizar los negocios y ganar para su vida. O a veces para participar en la violencia. Creo que nuestro objetivo no es para mirar el campo de la violencia, pero nosotros tenemos que mirar la manera de intervenir a estas violencias que pasan en la sociedad. Creo que nosotros tenemos que mirar cómo podemos apoyar a la comunidad que tenga unas capacidades de cual se establece una buena relación entre sí. Por ejemplo, en los lugares, las relaciones familiares, la manera de crear los niños, la manera de relacionarse entre los hombres y las mujeres. Creo que hemos visto los resultados que si una familia ha sido tan violenta, hay una posibilidad de que los niños que crezcan en esta familia sean violentos también. Estamos mirando como una familia puede ser más acogedora y establecer una buena relación entre sí, una relación de amor, una relación de convivencia pacífica. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Entonces, les voy a preguntar la última pregunta, como una recaptura en su lugar. ¿Será que tú piensas que ese programa es importante y particular y esos resultados será que tienen que darse algunos resultados al final de la pandemia? ¿Será que ese programa puede ser una solución en cuando estos problemas que vienen después del COVID para recuperar desde la pandemia? Entonces, muchísimas gracias. Entonces, me parece que hay algunas complicaciones que vienen después de esto. Entonces, como esas evidencias que Jorge ha mostrado, no es solamente esto, porque entonces eso nos viene como de otros países también. Yo creo que uno de los áreas que tenemos que tener en cuenta para monitorear sería como los hogares. En unos programas positivos, uno de los desafíos mayor, hubo una generación de una persona que está buscando un trabajo. Entonces, ¿será que esa persona va a tener el trabajo? Entonces, yo creo que para poder ser capaz de adaptar, tenemos que estar capaces de trabajar a partir de esas evidencias que nos ha mostrado y mucho. Entonces, como eso también nos justifica la manera como mejorar o embondar un poquito para asegurarse que para mejorar la situación, podemos también mejorar la situación para tener algunos resultados.
Entonces, como tener como la confianza con esos resultados, tenemos mirar también la misma manera cómo estamos trabajar con esas 1,000 personas. Pero eso no son razones para ser paralizado. Porque entonces necesitamos hacerlo, no solamente ser paralizado, para tener esos resultados que Jorge nos ha mencionado. Muchas gracias, Luis, por esos comentarios para cerrar, para esos programas y para Honduras, es como Honduras. Entonces, quisiera agradecer las personas para ayudar con nosotros en la presentación y esas presentaciones que ha sido realizada. Y como ST ha sido un poquito más práctico y se ha sido realizado en Honduras, y las políticas, implementación de las políticas y cómo hacer las políticas. Eso fue muy interesante. Y Luis, para hablarnos, y que la graduación ha sido como una manera para enfrentar la situación como tal. Y una manera muy amplia para enfrentar la situación y cómo empoderar las mujeres en los programas y mirando también los inmigrantes y cómo han sido como sujetos propios para esos programas. Entonces es un poquito más flexible y tener en cuenta los desarrollos que nos ha sido como resultados. Entonces, me parece que es una potencial reales y fuertes que Honduras está empleando. Y me parece que hay muchos programas que se ha empleado también para estar resiliente o ser capaz de adaptarse. Porque me parece que son muy importantes compartir con el gobierno, cómo el gobierno puede como combatir o soportar a la gente después de la pandemia. Y entonces me parece como una serie de países que tienen como tener en cuenta, enfrentar esas situaciones. Muchísimas gracias por la participación. Entonces, antes de cerrar, quisiera compartir la plataforma de preguntas que pueden encontrar las preguntas, comentarios y los países también como Paraguay vas a encontrar todas las evaluaciones que se ha hecho y todas esas evaluaciones están disponibles ahí porque entonces les da como el moral para decirle que seguir adelante para América Latina. Entonces está en inglés si quieren como compartirlo en inglés. Muchas gracias para todos y muchas gracias para acogernos aquí en la plataforma. Entonces muchísimas gracias y chao a todos. Chao.